desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Satanás, ¿no es cierto? Sabemos que él es un ángel caído, es un ser real, no es un ser inventado, si bien teológicamente podemos poner miles de cosas en el medio como para poder darle una mirada un poco más humana a la cuestión del pecado, para no escudarnos tanto en Satanás, ¿no? Tenemos esa costumbre como seres humanos de el diablo hizo tal o cual cosa, ¿no? Y siempre es el diablo, uno no tiene responsabilidad de nada. Así comenzó en el Edén, ¿no es cierto? Adán dijo, bueno, fue la mujer que me diste. La mujer que me diste dijo, fue la serpiente miró alrededor y se habían borrado todo y quedó solita. Bueno, de hecho tiene una maldición, no la dejó ni hablar el Señor. Pero tenemos esa cuestión de que el diablo actúa en nuestra vida. Lo cual no tiene que ser que lo pongamos en primera plana de todos los titulares, de todas nuestras reuniones y de todas nuestras oraciones, peleando con alguien que no necesita que le peleemos, porque el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Ni siquiera va a tener que andar peleando, ¿no es cierto? Por más que nos reunamos todos en batalla contra Él y todo, lo que dice la Biblia es que el Señor lo va a destruir y lo va a matar con el resplandor solamente de su venida. Con el simple hecho de estar en la presencia de Dios, Satanás va a quedar fuera de combate. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta como pueblo de Dios es que es una persona real. Su misión es herir y dañar al pueblo de Dios, herirlo, hacerlo tropezar continuamente, ponerle piedras en el camino para no poder llevar a cabo la obra, y eso es algo real. Pero lo que tenemos que entender, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, verso 38, en el libro de los Hechos 10, capítulo 38, vemos la obra de Satanás, ¿no? 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Acá queda en claro que los que estaban oprimidos por el diablo. En el libro de Job exactamente lo mismo, aunque ese libro sabemos que el personaje no es Satanás como lo conocemos nosotros, ese de cuernitos con la colita en punta y con un tridente en la mano, sino que estamos hablando de un adversario, ¿no? Alguien que obra a la manera de un fiscal, ¿no es cierto? Que es el acusador, acusa solamente, pero no es el ser repugnante que nosotros vemos, sino que, fíjense que entre los hijos de Dios apareció el Satán, alguien que cumple una misión, en todo caso. Pero tenía el poder de herir a Job, y eso era permitido por Dios, ¿no es cierto? Lo vemos en Job en el capítulo 1, y en el capítulo 2, también versículo 6. Y lo que dice Job es que aún este tema de ser atacado por el diablo tiene que ver sobre todo con el tema de
de una decisión de Dios de traer el mal sobre Job. Una prueba, no vamos a andar discutiendo por qué Dios nos pone pruebas o por qué hace lo que hace, no tiene mucho sentido discutir al respecto. Nadie le ha ganado una discusión a Dios, así que no lo vamos a hacer nosotros. Pero lo que dice Job es, aún con llagas, estando en una pila de basura, dice, si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos también recibir lo malo. Y el autor del libro termina diciendo, por todas las calamidades que el Señor le habían enviado, él había sido consolado, ¿no es cierto? Por todas esas calamidades. Y queda claro acá que si bien el diablo es el agente, el que actúa, el que permite y el que envía esas cosas es el Señor. Él dice, por todas las calamidades que el Señor le había enviado. No dice que Satanás le había infligido, sino dice que el Señor le había enviado. Ahora, sacando de lado la acción de Satanás, tenemos la acción también de nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Nuestros propios pecados y nuestras acciones pecaminosas y que tienen efectos. Tienen efectos a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, depende de las decisiones que uno va tomando en su vida. ¿No es cierto? Es posible que si uno, por ejemplo, fuma, termine con un enfisema pulmonar en algún momento, o que vamos a perder una pierna por una embolia, o porque alguien que estaba conduciendo, manejando el auto en estado de ebriedad, termine chocando, matando a alguien. Son cosas que suceden, son producto del azar también, de esa suerte de azar que Dios ha dejado librado, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos podría tocar algo malo en la ruleta, ¿no es cierto? ¿Por qué los hijos de Dios siempre tienen que ser los vencedores en todos? O sea, esa idea que ha venido de la meritocracia, ¿no es cierto? De esta, sobre todo del año 70 y algo en adelante, sobre todo década del 80 con la escuela de Chicago y todo esto que hablaba sobre el mundo del mercado y todas esas cosas. Cada persona es merecedora de aquello que le pasa. Y no siempre resulta así. Sabemos que las cosas buenas y malas nos acontecen a unos y a otros. Pero ni siquiera nuestros pecados ni los de otros resultan determinantes en lo que nos sucede. Dios es el que finalmente tiene la decisión y tiene la soberanía sobre lo que nosotros nos pasa. Para utilizar un buen texto sobre esto, vamos a Génesis capítulo 50, el final de Génesis. Ahí José hablando con sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que fíjense cómo ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Podemos decir que siendo pecadores no merecemos nada porque Dios lo dijo primero sobre todo los pecados que llevó Cristo en la cruz. Si uno ve, por ejemplo, que en la cruz del Calvario se habían confabulado Herodes, Pilato, los soldados romanos, los fariseos, los saduceos que no querían perder el negocio del templo, las multitudes que estaban ahí que no querían un nuevo Cristo, no querían un nuevo Mesías, ya habían visto a algunos, les había ido mal, estaban conformes como estaban ahora, se bancaban a los romanos y con
fariseos y los saduceos que manejaban el templo, lavaban sus culpas y estaban bien, estaban en un status quo. Ellos no querían que viniera nadie a liberarlos de nada, ¿no es cierto? Y no querían tampoco, seguramente, si Jesús le hubiera ofrecido otro tipo de libertad, una libertad más parecida a las que le ofrecían o les ofrecieron después Simón Bar Kokhba o otros que se arrogaron el título de Mesías a lo largo en el año, bueno, primero en el año 70, cuando fue destruido el templo, después en el año 130 y algo, cuando terminaron finalmente desmembrando todo lo que era la provincia de Judea, ¿no es cierto? Que nosotros llamamos, a veces decimos que Jesús o que alguno era palestino. Bueno, los palestinos no existían en la época de Jesús, ¿no es cierto? Palestina fue como la nombró después, la nombró un emperador romano precisamente para quitarle la identidad al pueblo judío en ese lugar donde estaba. Palestina es la tierra de los filisteos. Palestina viene de filisteo, ¿no es cierto? Por eso se llama Palestina. Y bueno, y eso sigue en problemas hasta hoy, ¿no es cierto? Hay esa pelea muy profunda. Pero dicho todo esto, dicho todo lo que pasó, todas esas cosas históricas que pasaron, y cómo se confabularon en contra de Jesús y no lo aceptaron como Mesías, fíjense lo que dice Hechos capítulo 4. Pasaje que me encanta. Este pasaje habla sobre la predestinación, ¿no es cierto? Hechos capítulo 4, 4 verso 27. Podemos leer a partir del 26. Dice: los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Fíjense esto, cómo Dios había predeterminado todo eso. Y eso produjo un gran mal en el pueblo de Israel. Recuerden ustedes cómo era el tema de la maldición que ellos mismos se infligían sobre sí mismos. Ellos hacían una promesa: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. O sea, ellos decían: no nos importa que nos culpen ni a nosotros ni a nuestros hijos de la muerte de este tipo. No queremos saber nada con este hombre. Entonces entendemos que aún las cosas malas nos ayudan a bien a nosotros y nos hacen bien en algún sentido. Nos hacen bien para que tengamos más fe. No, nos sentíamos como sentenciados a muerte, ¿no? Pero sin embargo sucedió esto de sentirnos sentenciados a muerte, de sentirnos separados de Dios, precisamente para que no confiar en nosotros mismos, sino que pongamos nuestra confianza en Dios, que es el que resucita a los muertos. Vamos a ver segunda epístola a los Corintios capítulo 1. Dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Nos hace bien. Fíjense cómo a veces el mal y los sufrimientos, los padecimientos y las cosas que nos pasan son para bien. Nos hacen bien para que seamos más justos. Hebreos 12:11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. La disciplina del Señor, los sufrimientos y todo eso tienen un costado didáctico, ¿no es cierto? Dios nos quiere enseñar cosas por eso, y quiere, como veíamos el domingo durante el sermón también,
aún esta espera, la esperanza y todo lo que nos pasa y todo lo que soportamos en ese ya, pero todavía no, termina forjando nuestro carácter, termina, como había un libro de Max Lucado, que en el yunque, ¿no es cierto? Dios nos ponía en el yunque, ¿no es cierto? Con la fragua. Nos hace bien para que tengamos más esperanza. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Romanos capítulo 5, el verso 2 y el 4, ¿no? Nos hace bien porque aumenta nuestra esperanza y aumenta nuestro carácter, nuestra entereza. Esto de que nosotros hablamos de ser íntegros, o sea, que no tengamos dobleces, ¿no? Que realmente todo lo que nos pasa no seamos de doble ánimo, sino que a pesar de las pruebas podamos continuar adelante. Nos hace bien para que podamos experimentar una mayor percepción de la gloria de Dios, ¿no es cierto? En 2 Corintios capítulo 4, verso 17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, dice esta versión de la Biblia, que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. A veces se comparaba ese texto, la Reina Valera lo compara con un mayor peso de gloria, ¿no es cierto? Como que eso también lo que hace es que lo compara con una imagen que tiene que ver con la cosecha. Cuando uno cosecha el grano, después que lo empieza a trillar el grano, tira hacia arriba, hacia el viento y vuela todo lo que son las espigas vacías y el grano cae en el lugar y eso es lo que se cosecha. El resto se echa al fuego, ¿no es cierto? Y está esa idea, es una de las posibles interpretaciones de ese texto, pero en verdad lo que el texto, la parte más clara se podría decir, es que no tiene ni punto de comparación nuestros sufrimientos actuales con la gloria venidera. Es una comparación, está comparando algo. No nos está diciendo que adquirimos algo en el sufrimiento, sino lo que nos dice es que comparativamente lo que nos espera por delante es mucho mayor que cualquier sufrimiento que podamos tener. Así que sean las Satanás, las causas naturales, nuestros pecados, todo lo que busca nuestro sufrimiento, todo Dios lo planeó finalmente para nuestro bien. El bien de una mayor fe, de una mayor justicia, de una mayor esperanza y para una mayor gloria, ¿no es cierto? De verlo mejor a Dios. Fíjense en Juan capítulo 9, verso 3. Juan 9 está la famosa sanidad del ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento al cual los discípulos le terminaban preguntando a Jesús, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? Y Jesús le dice, no fue ni él ni los padres, sino que nació de esta manera. Vimos la semana pasada cómo en Éxodo, cómo Dios le decía a Moisés, yo hago al mudo y yo hago y lo hago hablar también. O sea, yo lo callo y yo lo puedo hacer hablar. O sea, uno dice, bueno, esto es producto del pecado o esto es producto de la caída del hombre. No, aún esas cosas son producto de la soberanía de Dios. Y dice acá en el 9.3 de Juan, dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios está
obrando en nuestra vida para que sea evidente. Así que finalmente Dios es el único que puede decidir. Es el que tiene siempre la última palabra en todo. Dios nos va a proveer de todo lo que necesitemos conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Pasaje que vimos hace poquito, segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Su poder se perfeccionará en tu debilidad. En nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Dios no anda buscando fuertes por ahí, sino que anda buscando humildes y personas que se dejen perfeccionar por Dios, se dejen perfeccionar por el poder de Dios. Isaías 41:10 dice, Él te fortalecerá, te ayudará y te sostendrá con su mano derecha. No utiliza la mano inhábil Dios, ¿no es cierto? Vieron que siempre tenemos una mano fuerte y una mano débil. Bueno, Dios nos toma con su diestra, ¿no es cierto? Con su mano derecha. Hebreos 13:5. Fíjense estas promesas hermosas que nos... Yo les pido que ahora las vemos simplemente y ustedes en la semana las lean y las relean y entiendan la soberanía de Dios y los problemas que a lo mejor están viviendo y los vean bajo la perspectiva de estas promesas de parte de Dios. Él dice, Él nunca te dejará ni te abandonará, dice Hebreos 13:5. 1 Corintios 10:13 dice, Él no dejará que ninguna prueba venga sobre ti sin darte la gracia para soportarla, sin darte la salida también. Él quitará el aguijón, Él va a quitar el aguijón de la muerte por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? 1 Corintios 15:52. Filipenses 3:21 dice, mediante el poder que le permite sujetar todas las cosas bajo su dominio, Él transformará nuestro cuerpo, este cuerpo que hablamos del domingo sobre la resurrección, este cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo. Y acuérdense que con esa resurrección y con esa transformación también va a haber un cambio en una nueva creación. Dios va a cambiar absolutamente todas las cosas. Y dice Job finalmente 42:2, dice, y hará esto sin fracasar, porque es absolutamente soberano y sobre todo, y por lo tanto puede hacer todas las cosas y ningún propósito suyo puede ser frustrado. Este es el fundamento de nuestra esperanza y esta es la forma en la que el pueblo de Dios camina una milla más, lleva una milla más la carga, puede soportar un poco más, puede aguantar un poco más. Así cada hijo de Dios puede aguantar un poquito más todos los días. No por medio de ejercicios espirituales, no por medio de los grandes ayunos. Los ayunos son para otras cosas son. Pero para la vida cristiana, para la vida normal del cristiano, en la cual está en una vorágine continuamente, a veces es, como había un dicho bien evangélico, orando y con el mazo dando. ¿No es cierto? Uno trabaja y confía en el Señor y ora y espera lo mejor de Dios y se prepara para lo peor. Siempre pueden pasar cosas, siempre puede haber circunstancias que nos van a ir mal. Nos preparamos para eso, pero esperamos siempre la buena dádiva de Dios y finalmente sabemos que Dios va a hacer nuevas todas las cosas y yo sé que pronto las cosas van a mejorar. Que no es que no estén bien las cosas, porque ¿de qué nos podemos quejar hoy? ¿De qué podremos quejarnos hoy en medio de la pandemia, ¿no es cierto? El domingo me llegaron un montón de mensajes así del Consejo Pastoral de Seiza, ¿no? Que ya se levantó la cuarentena y entonces las iglesias pueden estar con 20 personas y pueden estar y todo.
Digo, ¿es necesario ponernos en riesgo? Porque esto es por medio de la presión. Esto no se logró porque la pandemia se acabó. No se logró porque el virus ha sido derrotado finalmente. Tenemos 20 cepas de vacunas para poder elegir a ver cuál nos ponemos. Y el 95% de la sociedad está inmunizada. No ha pasado eso. De hecho, hoy tuvimos 429 muertes. Son muertes, son personas que se mueren. Son personas que se mueren. Uno puede extrañar el juntarnos, el darnos un beso, el darnos un abrazo, qué sé yo, el reunirnos en la iglesia, el cantar todos juntos. Está bárbaro, lo extrañamos eso, pero eso tiene solución. Eso en un tiempo va a ser solucionable. La muerte no tiene solución. Aquel que extraña a su papá que se le fue por el COVID, porque no se cuidó, porque sea lo que sea, aquel que ha quedado con una lesión permanente en los pulmones o que ha pasado, eso no tiene solución. Y tenemos que ser ante todo responsables de que Jesús nos va a guardar, de que el Espíritu Santo nos guarda, y obviamente que nos guarda, pero ni siquiera Jesús se ha animado a tentar al Padre, ¿no es cierto? Bueno, pon tu pie en cualquier lado que Dios te mandará a sus ángeles para que te sostengan. Y el Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque uno se debe cuidar. Y uno tiene que estar seguro de si es nuestra hora o no es nuestra hora. Fíjense Jesús cuántas veces tenía la oportunidad de ir hacia adelante con su obra, por ejemplo, enfrentarse a los que estaban adelante, aunque eso le causara la muerte, pero él decía, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no es mi hora. No es este el tiempo en el cual me tengo que enfrentar. No es este el tiempo. No es que es el profeta Sergio. No, yo creo que esto es un silogismo y es, creo que solamente un acto de responsabilidad. Creo que todavía tenemos que quedarnos en nuestras casas, creo que tenemos que guardarnos. Guárdense igual. Y acuérdense que hay un pueblo que los espera y que los espera vivos. Que tenemos que estar vivos para volvernos a juntar. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. En el mientras tanto nos quedamos en casa, gracias a Dios por la tecnología, por todas estas cosas que surgieron ahora por medio de la pandemia y gracias a Dios podemos tenerlas con nuestras limitaciones, algunos con un plan de datos que les cuesta, bueno, no estaban poniendo tanta ofrenda en la iglesia, guarden esa plata para un paquetito de datos, para tenerlo para las reuniones, No se olviden tampoco de las ofrendas de la iglesia. Estamos recibiendo igual ofrendas en la iglesia. Estamos ahorrando, queremos cuando esto termine poder empezar alguna obra en la iglesia, sean los baños, sea la loza nueva, alguna cosa. Así que yo los animo a que no se olviden de esas cosas. O sea, hagan esto sin dejar de hacer aquello. Así lo dice el Señor, ¿no es cierto? Ayudamos a nuestros padres, a los necesitados, a todos aquellos que están, pero también acuérdense de darle al Señor lo que es del Señor, ¿no es cierto? Nuestras ofrendas, según hemos sido prosperados a lo largo de la semana. No quería hablar mucho de la plata, pero cada tanto hay que recordarlo, porque es bueno recordar también esas cosas. Agradecemos nosotros que no necesitamos, como necesitan algunos pastores, algunas iglesias, tener que abrir la iglesia y terminar todos contagiados para levantar un poco de ofrenda porque hay que pagar el alquiler o porque hay que pagarle el sueldo al pastor. No tenemos esos problemas. Gracias a Dios se paga la luz, se pagan los impuestos, está todo al día. Y podemos hacerlo. Entonces todas esas cosas son cosas para agradecer y cosas que nos llevan a pensar
que tenemos la posibilidad de seguir cuidándonos. Que no tenemos la necesidad de salir corriendo a meternos todos adentro de la iglesia, ni siquiera para la Santa Cena, porque no me acuerdo quién me dijo, pero me dijo, para la Santa Cena. Es lo peor. Es lo peor porque estamos todos ahí con el vasito, con esto. Es lo peor. Sigámoslo haciéndolo de esta manera y confiemos en que cuando esto termine, la celebración va a ser grande y nos vamos a poner muy, muy felices y bueno, y esperemos lo mejor de parte de Dios.